Este texto fue escrito por Catherine Legrand, una historiadora norteamericana que en 1975 viaja a Colombia en pro de llevar a cabo su tesis doctoral y motivada por la historia de las fronteras rurales en Latinoamérica, específicamente la de nuestro país, pasa meses sentada en la Biblioteca Nacional Colombiana, en donde se encuentra una serie de archivos inexplorados, como son la correspondencia de baldíos entre 1870 y 1930, siendo fructífero este descubrimiento para la redacción de su libro Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1930, libro que contiene el capítulo que será analizado a continuación. Este capítulo nos presenta entonces las transformaciones que ha sufrido el conflicto por la tierra en Colombia después de la Primera Guerra Mundial y hasta el año 1930, en donde hubo un crecimiento económico producto del auge de inversiones extranjeras impuestas por Estados Unidos. La inversión extranjera hizo entonces que los terrenos baldíos fueran el foco de atención por parte de los grandes empresarios, quienes entre 1918 y 1930 llevaron a cabo un número elevado de usurpaciones a tierras. En los años 20 las autoridades colombianas centraron su atención hacia la lógica interna de mercados. Tal objetivo debería conseguirse mediante la reforma de la política de baldíos, específicamente las disposiciones adoptadas por el Congreso para rescatar de mano de los grandes latifundistas los baldíos que eran improductivos y no producían innovaciones, a fin de adjudicárselos a familia de colonos para que cultivaran dentro de estos. Quisiera concentrar mi análisis entonces del texto hacia dos puntos cruciales. Primero, las motivaciones económicas por parte del Estado para incentivar una lógica de mercado robusta y cómo ésta resultará en un cambio social evidente para los colonos. Segundo, quisiera concentrarme en la doble cara del derecho y el papel del derecho según en el contexto en el que éste se ubique. Sobre el primer punto, podemos evidenciar que las iniciativas del gobierno colombiano para posicionar al colono en un papel favorable dentro de la sociedad surgen de las problemáticas económicas que se presentaban en los terrenos baldíos, estos improductivos y que no se prestaban para generar innovaciones. Así el gobierno utiliza al colono como, abro comillas, protagonista del desarrollo nacional, quien puede trabajar tierras desocupadas pertenecientes a solo un terrateniente y generar rentas productivas. Es así que el incentivar estas iniciativas no solo contribuyó al mejoramiento de la economía colombiana, sino a una posición favorable del colono, quien una vez fue expulsado de su porción de tierra de manera ilegal. Sobre el segundo punto podemos evidenciar que el gobierno colombiano llevó a cabo distintas disposiciones jurídicas que contradecían de cierto modo el carácter absoluto del derecho a la propiedad por parte de los terratenientes. Se me hizo interesante cómo fenómenos externos como la inclinación por una lógica de mercado interno pudo alterar el ordenamiento jurídico existente en la época. Por ejemplo, como se pudo evidenciar en la lectura, la legislación existente en la época no le daba al Estado bases para reafirmar la propiedad pública contra las pretensiones fraudulentas de quienes atentaban contra la propiedad de manera ilegal y legítima. Sin embargo, a partir de estas problemáticas, por ejemplo, la Corte Suprema dictó mediante sentencia que todo el territorio colombiano se presumía que era baldío a menos que se demostrara lo contrario, y esto extralimitaba a los grandes terratenientes, muchos de los cuales, como lo dije anteriormente, adquirían tierras de manera ilegal e ilegítima.